Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón mercerizado y me recomienda utilizar una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Voy a utilizar exactamente el número recomendado. Esta es una aguja de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, un par de marcadores, la medida debajo del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vamos a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 7 centímetros. Entonces tomamos nuestra cinta métrica, sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no las vamos a medir estiradas ni nada, sino que así, tal cual están, las vamos a medir. Para que tengas una referencia, para estos 7 centímetros yo acabo de realizar 19 cadenas. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Entonces les sugiero que tejan una cantidad X de cadena y las miden. Bien, aquí en pantalla les estoy dejando una imagen de cuánto debe de medir en centímetros las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Igualmente, si vas a realizar una talla más grande o inclusive una talla más chica, lo que tienes que hacer es medirte desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Y esta es la medida de las cadenas iniciales. Bien. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, como les comenté hace un momento, yo tengo 19 cadenas. Vamos a comenzar a elaborar esta copa. Sujetamos la última cadena que realizamos, hacemos 2 cadenitas adicionales. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, allí vamos a comenzar a tejer puntos altos. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Vamos de nuevo, enlazamos y en la cadenita siguiente atravesamos la aguja de crochet, traemos hebra, quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. De esta manera vamos a seguir repitiendo un punto alto en cada cadenita hasta llegar acá al final. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, me falta la última cadenita, tejo allí el último punto alto y esta primera parte se ve de esta manera, fíjense. Acá, a pesar de haber comenzado con 19 cadenitas, tengo 20 puntos altos. Las 2 cadenitas iniciales con las que tomé altura me incrementan un punto alto más. Bien, ahora para continuar construyendo esta copa tenemos que hacer un aumento para girar y comenzar a tejer de este costado. Para realizar ese aumento, y el aumento va a ser exactamente el mismo para todas las tallas, aquí en este agujerito donde hicimos el último punto alto vamos a realizar 5 puntos altos. ¿Sí? El aumento de ahora en adelante va a consistir en 5 puntos altos. Pero como acá ya tenemos el primer punto alto, solo me faltarían 4 puntos altos para completar este primer aumento. Entonces, si ya tengo uno, enlazo y en ese mismo agujerito de esa última cadena voy a hacer el segundo punto alto, hago el tercer punto alto. Una vez que haga este tercer punto alto, allí mismo de una vez voy a colocar un marcador, porque este tercer punto alto es mi puntada central. Colocamos un marcador para no perderlo y ya llevamos 3 de los 5 puntos altos del aumento. Enlazo, continúo tejiendo allí el punto alto número 4 y hago el punto alto número 5 correspondiente al aumento. Bien. Este aumento se ve de esta manera. Acá, recuerdan que antes de comenzar el aumento teníamos 20 puntos altos. ¿Sí? Hasta aquí. El punto alto número 20 se me convirtió en el punto alto número 1 del aumento. Eso quiere decir que el punto alto número 2 del aumento se convirtió en el punto número 21.
El punto número 3 del aumento es mi puntada central. Entonces, el punto alto número 4 y número 5 correspondientes al aumento se me acaban de convertir en el punto número 1 y el número 2 de este costado. Sí, porque ahora vamos a tejer en la parte de acá. Siempre vamos a tener la misma cantidad de puntos de ambos lados después de la puntada central. Bien, entonces ya tengo 2. Comienzo a tejer en este costado, fíjense, en este agujerito. Allí mismo se me van a ir notando los agujeritos donde voy a tejer cada punto. Esta colita de hebra que tengo acá la voy a ir ocultando a medida que voy haciendo los puntos altos. Entonces, comienzo a hacer acá mi punto alto número 3 de este costado. Continúo repitiendo el lazo y fíjense, en cada agujerito voy a tejer un punto alto. Si son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada punto. Voy a seguir tejiendo un punto alto en cada agujerito hasta llegar acá al final. Y acá ya me estoy acercando al final. Este sería mi punto alto número 20. Y el último punto alto de cada fila, recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenitas, ¿verdad? Miren, 1 y 2. El último punto alto siempre acá en la última cadena lo vamos a realizar. De esta manera ya he finalizado la primera vuelta. Fíjense, se tiene que ver algo así. Esta colita de hebra que me traje hasta acá, tiro de ella un poquito y ya la puedo cortar. Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, entonces, estamos acá en el último punto, hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, giramos y vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá a donde tenemos el marcador. Para comenzar el primer punto alto, enlazamos. Este primer agujerito que tenemos acá no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas me cuentan como ese punto tejido. Comenzamos entonces en el siguiente y vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y acá yo ya me estoy acercando a donde tengo la puntada central, o sea, donde está el marcador. Hasta acá tengo los mismos 21 puntos altos. Bien, cuando lleguemos al marcador, siempre que lleguemos allá al marcador lo retiramos y allí en ese puntito vamos a tejer el aumento. Recordamos que el aumento son 5 puntos altos dentro de ese agujerito. Entonces hago 1, 2, hago el tercer punto alto del aumento. Una vez que finalice el tercer punto alto, de una vez coloco el marcador. Y si tenía 21 puntos altos antes del aumento, ahora tengo 22 y 23. El punto número 1 y número 2 del aumento se me convierten en el punto 22 y 23 respectivamente. Ya llevamos los 3 puntos altos del aumento. Allí mismo, en el mismo agujerito, hago el punto alto número 4 y número 5. De esta manera finalizamos el aumento. Bien, ahora el punto número 4 y número 5 se me acaban de convertir en el número 1 y número 2 de este costado. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir tejiendo en este costado. Si el punto número 4 y número 5 del aumento ahora son el número 1 y el número 2, acá sería el número 3, 4 y así seguimos contando hasta llegar al final de la vuelta. Y aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta. Enlazo el penúltimo punto alto, lo vamos a tejer acá en este agujerito disponible. Y al igual que la fila anterior, el último punto alto como tal, fíjense, 1 y 2, aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Aquí en la segunda cadena hacemos el último punto alto y de esta manera se ve esta segunda vuelta. Siempre a medida que vayamos aumentando se me van a ir incrementando 2 puntos de cada costado del punto central, ¿sí?
Yo aquí, sin contar este puntito del centro, tengo de este lado 23 puntos altos y de este lado también tengo 23 puntos altos. Les recomiendo que vayan contando para que se aseguren de tener de ambos lados la misma cantidad. Bien, ahora para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, al igual que hicimos hace un momento, tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenas. Comenzamos en el siguiente y así vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Cuando lleguemos al centro tejemos el aumento, que son 5 puntos altos, y nos devolvemos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de este costado. Siempre en todas las vueltas el penúltimo punto alto se va a tejer acá en este agujerito que se logra apreciar. Y el último punto alto, fíjense, 1 y 2 cadenitas. Acá sobre la segunda cadena vamos a tejer siempre el último punto alto. Bien, de esta manera vamos a seguir avanzando y vamos a repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta tener la medida de ancho y de alto necesaria para cada una de las tallas. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Tejo como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita y esta copa se ve de esta manera. Si ella les toma esta forma cóncava, es natural, no se preocupen si se les hace esta forma, ¿ok? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 9 vueltas en total y estas 9 vueltas miden de acá de abajo 15 centímetros y de largo mide 16 centímetros. Bien, recuerden que esto es una talla M. Igualmente, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida aproximada a la que debe de llegar cada una de las tallas. Pero si lo estás haciendo para ti misma, vamos a probarla y se te debería de ver de esta manera. Fíjense, les tiene que cubrir en su totalidad el busto. Bien. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista y la hayamos probado y estamos seguras que se ajusta a nuestro busto perfectamente, ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortar esta hebrita, acá en el último punto, vamos a realizar una cadenita, pero esta hebra la vamos a sacar bien larga. Vamos a sacarla un poquito larga porque luego la vamos a utilizar. Y ahora vamos a realizar otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Y acá ya estoy llegando al final de la segunda copa, como siempre el último punto alto, y la copa me quedó exactamente igual. Aún no vamos a cortar esta hebra, ¿sí? Tenemos las 2 copas. Y acá en este momento vamos a aprovechar de determinar cuál va a ser nuestro derecho y nuestro revés. Para mí, particularmente por mi gusto personal, yo siempre escojo como el derecho de la copa donde los puntos aquí se ven bien cerraditos, ¿sí? Si lo ponemos así, fíjense que se ven como un poco más separados, pero ustedes pueden tomar cualquiera de los 2 lados como su derecho. Yo voy a tomar así. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la primera copa que yo hice, esta que es la hebra que corté, me va a quedar hacia este lado, y esta que es la segunda copa que acabo de realizar, al colocarla también por el derecho, me va a quedar la hebra que no he cortado aún de este lado. Bien, entonces vamos a continuar trabajando con la segunda copa, la que aún no le hemos cortado la hebra, y ya en un momento continuamos con esta hebra que sí cortamos. Bien, entonces una vez que finalicemos nuestra copa, estando acá en el último puntito, fíjense que no he hecho nada más que el último punto alto, en la parte de acá vamos a tejer cadenas. Vamos a realizar cadenitas hasta que alcancemos casi el centro de la espalda. Nos tienen que faltar como unos 6 centímetros aproximadamente para llegar al centro de la espalda. Estas cadenitas las vamos a ir contando porque cuando hagamos las de la otra copa tienen que ser exactamente la misma cantidad. Y bien chicos, entonces aquí lo que hicimos fue tejer cadenitas
Y si lo están haciendo para ustedes, aprovechen de medirse. Posicionamos la copa, esto va a ir acá. Y estas cadenitas que acabamos de hacer nos tienen que llegar en la espalda a unos 6-8 centímetros antes del centro, fíjense. Tiene que quedar algo así. Aquí está el centro de la espalda y nos tiene que quedar una separación. Y para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 40 cadenas. Vamos a tratar que estas cadenitas sean múltiplo de 5, ¿sí? O sea, 5, 10, 15, 20, 25, así. Yo tengo 40 cadenas y estas 40 cadenas miden. Recuerden que esto lo tenemos que medir bien estiradito. Y estas 40 cadenas para una talla M mide 18 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen de la medida aproximada a la que debe de llegar cada una de las tallas. Pero si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Bien, entonces una vez que hayamos finalizado nuestra cantidad de cadenitas, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, entonces, hacemos una cadenita, la sacamos un poquito larga, más o menos así, cortamos. Como tenemos de la primera copa que realizamos la tira que va hacia este lado, no podemos hacer las mismas cantidad de cadenitas porque si no ambas tiras me quedarían del mismo lado. Bien, entonces con esta tira que yo corté voy a aprovechar de hacer de una vez la unión acá en el centro de las copas. Entonces, para hacer la unión, aquí en el último punto yo había hecho una cadenita, ¿sí? Para poder asegurar la hebra. Esta la suelto, ella se suelta fácilmente. Y quedamos acá como si no hubiese pasado nada. Bien, lo único que tengo es la tira aquí un poquito larga. Para hacer la unión de ambas copas, todas las tallas vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a realizar una cadenita, sacamos un poquito larga la hebra, la colocamos así, buscamos de la copa que vamos a unir el último puntito disponible, atravesamos el crochet y acá tenemos el arito, fíjense, el arito con el que estábamos tejiendo, lo pasamos hacia acá. Esto lo ajustamos y estando acá vamos a realizar una cadenita. Allí sí sacamos un poquito larga la hebra, cortamos, ajustamos y de esta manera nos quedan unidas las copas acá en el centro con una cadenita. Bien, ahora ya tenemos la unión y la tira que va de este lado. En la parte de acá, ahorita cuando vayamos avanzando, vamos a tejer, son puntos altos, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto mismo que hicimos de este lado, del lado que nos falta. Entonces, para comenzar a tejer las cadenitas de este costado, buscamos la hebra, hacemos el nudo deslizado. Chicos, se me olvidaba comentarles, antes de continuar tenemos que asegurar de tener las copas por el derecho, ¿sí? Fíjense, aquí yo las tengo por lo que considero el derecho. Buscamos el último puntito, atravesamos el crochet, traemos el nudo deslizado, lo atravesamos, ajustamos y vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Si yo hice acá 40 cadenas, en este lado voy a hacer una menos y ya les voy a explicar por qué. O sea que voy a realizar 39 cadenitas y 39. Bien, acabo de realizar 39 cadenitas porque ahora me voy a devolver con puntos altos y siempre que nos devolvemos con puntos altos, con las cadenitas que incrementamos, que son 2 cadenitas para tomar altura, nos suma un punto alto más. Eso quiere decir que yo voy a tener en total 40 puntos altos hasta acá. Y como aquí tengo las 40 cadenitas, también voy a tener mis 40 puntos altos desde acá hasta acá. Para continuar, estando acá en la última cadena, hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, enlazamos y nos devolvemos en la última cadenita que sujetamos, en mi caso la número 39, y vamos a tejer puntos altos, ¿sí? Hacemos mi punto alto,
esto va a quedar ahora hacia acá. Tenemos que asegurarnos que cuando comencemos a tejer los puntos altos hacia acá, estas copas estén así por el revés. Bien, porque el motivo que vamos a realizar, si comenzamos haciendo esta primera vuelta de puntos altos desde el derecho, nos va a quedar al contrario de lo que queremos. Entonces nos aseguramos que estos puntos altos que vamos a hacer estén por el revés. Ahora, para este patrón que nosotros vamos a realizar en la parte de acá, vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre cada cadenita, y cuando lleguemos a la base de las copas vamos a tejer también puntos altos en la parte de acá. Y para poder realizar este motivo que vamos a hacer en la parte de abajo, tenemos que tener muy presentes que la cantidad de puntos altos en total que vayamos a tener desde acá pasando por acá, ahorita les enseño cómo vamos a tejer en la base de la copa, hasta llegar a la parte de acá, esa cantidad de cadenitas tiene que ser múltiplo de 10 más 7. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 107, 117, 127, así. Entonces vamos a ir contando cada punto para asegurarnos de tener esa cantidad. Y bien chicos, acá yo ya tengo mis 40 puntos altos. Entonces para hacer los puntos acá en la base de la copa, enlazamos esta colita de hebra que tenemos acá, al igual que hemos hecho en las veces anteriores, la vamos a ir ocultando, ¿sí? Atravesamos el primer punto, sería mi punto alto número 41. Recuerden ir contando a medida que van tejiendo para que se aseguren de tener múltiplo de 10 más 7. Enlazamos y en la parte de acá, fíjense, no tenemos un punto definido sobre el cual hacer cada punto alto. Entonces, allí se nos van a ir presentando los agujeritos. Fíjense. Hacemos los puntos altos, siempre atrapando esta colita. Enlazamos y miren, aquí se nos van a ir presentando los puntitos. No vamos a tomar el agujero así completo, fíjense, no lo vamos a tomar así, sino que cada puntito lo vamos a atravesar. Y allí se nos van a ir presentando los agujeritos. Vamos a seguir tejiendo los puntos altos, teniendo muy presente de la cantidad que vamos a ir realizando. De esta manera me deben de ir quedando en la parte de acá. Voy a seguir contando todo hasta llegar acá. Y cuando llegue aquí en el último punto, antes de comenzar a tejer las cadenitas, ya tengo que tener mis puntos altos que finalicen en 7, o sea, 107, 117, 127, 57, la cantidad que sea que finalice en 7. Entonces voy a seguir tejiendo puntos altos cuando lleguemos acá al centro. En el centro, como solo hicimos una cadenita, pues allí va únicamente un punto alto. Seguimos tejiendo hasta llegar acá al final. Y bien chicos, entonces acá yo ya tengo mis 137 puntos altos. Estando acá vamos a tejer una cadenita, giramos. Al girarlo debemos quedar por el derecho. Bien, luego de esa cadenita, allí mismo en el primer agujerito vamos a tejer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Saltamos un punto y en el punto siguiente realizamos un punto bajo. Volvemos y repetimos 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto y en el puntito siguiente hacemos un punto bajo. 3 cadenas, saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Bien, de esta manera ya tengo, fíjense, 1, 2 y 3 aritos. Cuando completemos los 3 aritos, hacemos lo siguiente. Estando acá, enlazamos, saltamos un punto y en el punto siguiente vamos a tejer un punto alto, 3 cadenitas y otro punto alto allí en ese mismo agujerito. Nos va a quedar como esta especie de V.
Luego del segundo punto alto, saltamos un punto y hacemos punto bajo. Y comenzamos a repetir esto nuevamente. Cada 3 aritos vamos a hacer esto, de un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. De esta manera finalizamos la primera vuelta. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, recuerden que esta la estamos considerando como la primera vuelta. Para comenzar la segunda, hacemos una cadenita, giramos y aquí en el primer punto bajo vamos a realizar otro punto bajo. Punto bajo, 3 cadenas, vamos a saltar un agujerito y vamos a tejer en el siguiente un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente otro punto bajo. Los estoy haciendo aquí en el agujerito. Ahora voy a tener solo 2 agujeritos. Bien, cuando lleguemos a la B, cada vez que lleguemos a una B, allí adentro vamos a tejer 7 puntos altos y 7 puntos altos. Una vez que finalicemos el abanico, lo cerramos en el primer agujerito tejiendo un punto bajo. Repetimos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito y fíjense que voy a tener 2 agujeritos antes del abanico. Aquí en la B, como ya alcancé la siguiente B, luego del punto bajo, sin hacer más nada, hacemos directamente 7 puntos altos dentro de la B y 7 puntos altos. Cerramos el abanico haciendo en el primer agujerito un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir en toda esta vuelta. Nos tiene que quedar algo así. Entre abanico y abanico van a haber 2 agujeritos. Bien, seguimos repitiendo hasta finalizar. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta de abanicos, 3 cadenitas, punto bajo y siempre vamos a finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Bien, aquí comenzamos tejiendo el punto bajo, las 3 cadenas y nos saltamos este primer agujerito de la parte de abajo. Repetimos lo mismo, me queda solo un agujerito, entonces hago 3 cadenas, salto este agujerito y hago el punto bajo sobre el punto bajo. De esta manera se ve la vuelta con los abanicos. Ahora para realizar la siguiente vuelta, que vendría siendo nuestra vuelta número 3, hacemos una cadenita, giramos, volvemos y repetimos allí sobre el punto bajo, un punto bajo. Luego de este punto bajo hacemos acá en el agujerito otro punto bajo, 3 cadenitas y un punto bajo en el arito. De esta manera me va a quedar solo un agujerito en la parte de acá. Debemos procurar mantener esto lo más recto posible. Esta vuelta que vamos a dar, verificamos que estamos por el derecho y estando acá en el punto bajo, enlazamos, vamos a realizar un punto alto sobre el punto alto del abanico. Luego del punto alto hacemos 3 cadenitas y vamos a hacer un punto picot. Para el punto picot, luego de las 3 cadenas, nos devolvemos acá, atravesamos estas 2 hebras, traemos hilo y allí hacemos un punto bajo. Le repito nuevamente, en el punto alto siguiente hacemos un punto alto, 3 cadenitas y luego de las 3 cadenitas nos devolvemos por estas 2 hebras que están en la parte de acá, traemos hilo y allí hacemos un punto bajo. Les enseño una última vez, enlazamos y en el punto alto siguiente hacemos el punto alto, 3 cadenitas y hacemos el punto picot. Nos devolvemos, aquí se ven, miren, las 2 hebras, traemos hilo y hacemos el punto bajo. De esta manera nos van a ir quedando estos piquitos. En la parte de abajo acá tenemos 7 puntos altos, ¿verdad? A 6 de esos 7 puntos altos les vamos a hacer punto picot. O sea que a este último punto alto, el punto alto número 7, no va a llevar este piquito.
Bien, seguimos repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último punto alto hacemos el punto alto solo, este no va a llevar punto picot. Y pasamos directamente acá al primer agujerito a hacer un punto bajo. 3 cadenitas. En el agujerito siguiente, punto bajo. Enlazamos y comenzamos a repetir en la parte de acá los puntos altos con los puntos picot. Nos devolvemos, punto bajo, y de esta manera nos debe de ir quedando. Fíjense, queda el abanico con sus 6 piquitos. Acá entre abanico y abanico vamos a tener únicamente un agujerito. Hacemos entonces lo mismo que hicimos al comienzo, punto bajo, 3 cadenas, otro punto bajo en la parte de acá y hacemos un punto bajo sobre el puntito bajo que tenemos en la parte de acá. Ahora, para hacer la cuarta vuelta tejemos una cadena, giramos, allí mismo sobre el punto bajo vamos a realizar un punto bajo, 3 cadenas y aquí en el agujerito que tenemos hacemos el punto bajo. Y ahora, luego de este punto bajo vamos a comenzar a crear en la parte de acá unos nuevos agujeritos. Enlazamos sin hacer cadenas de separación ni nada. Y recordamos que aquí tenemos los puntos altos, ¿verdad? Vamos a tomar el primer punto alto, el que no tiene el punto picot, y en ese punto vamos a realizar un punto alto en relieve por delante. Para hacer esto, entonces, lo tomamos así. Fíjense, estoy tomando el punto completo. Traigo hebra y allí voy a hacer un punto alto. Hago 3 cadenas, salto el siguiente punto y en el tercer punto alto, este sí tiene el punto picot, voy a realizar otro punto alto en relieve por delante. Nuevamente 3 cadenas, en el punto siguiente otro punto alto en relieve por delante, 3 cadenas, en el punto siguiente otro punto alto en relieve, 3 cadenas y aquí sí voy a saltar un punto y voy a tejer el punto alto en relieve en el último punto alto que está acá, o sea en el punto número 7. Y allí hago el punto alto. De esta manera detrás, fíjense, detrás del abanico me tienen que quedar 4 agujeritos. 1, 2, 3 y 4. Repetimos nuevamente. Enlazamos aquí sin hacer cadenas de separación ni nada. Pasamos directamente al primer punto alto. Allí hacemos punto alto en relieve por delante. Aquí me va a quedar en la unión algo así. Hago 3 cadenas. Recuerden que solo vamos a tejer, fíjense, tejimos el primero, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo. El punto alto número 2 y el punto alto número 6 no vamos a hacer punto en relieve. Entonces ya hicimos el 1, el segundo, pasamos al tercero, punto en relieve, 3 cadenas. Salto el número 6 y en el número 7 sí hago el punto alto en relieve. Verificamos, fíjense, el abanico está acá, de frente se ve así, esta va a ser la parte visible y después de la unión tenemos que tener 4 agujeritos, 1, 2, 3 y 4. Seguimos repitiendo. Y finalizando la vuelta hacemos el último punto alto y finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Entonces hacemos allí un punto bajo, 3 cadenas y vamos a realizar un punto bajo en el punto bajo que tenemos acá en la esquina. Y de esta manera finalizamos la vuelta número 4.
Para realizar la vuelta número 5 hacemos entonces una cadenita, giramos, hacemos un punto bajo allí sobre el punto bajo y luego del punto bajo vamos a realizar 3 cadenas, vamos a saltar el primer agujerito y vamos a comenzar en la parte de acá. Fíjense, esta es la parte de enfrente y en la parte de atrás de los abanicos se nos ven los agujeritos que acabamos de realizar. Esta vuelta que estamos comenzando es la vuelta número 5 y aquí vamos a repetir la vuelta número 1. ¿Qué hacíamos? Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, punto B. Bien, entonces repetimos lo mismo, saltamos el primer agujerito y en este hacemos un punto bajo, 3 cadenas, en el agujerito siguiente punto bajo, 3 cadenas, agujerito siguiente punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y aquí ya llegué a la unión, ¿sí? La unión de estos dos abanicos. Ahora en esta esquina debo de tener 4 agujeritos, 1, 2, 3 y 4, que son los agujeritos de la esquina. En la otra esquina finalizamos igual con 4 agujeritos. Ahora, acá en el centro, que estamos en el centro de los dos abanicos, aquí vamos a realizar el punto que hacíamos aquí, o sea, el punto B. Enlazamos y allí vamos a realizar un punto alto, 3 cadenas y otro punto alto, todo dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Ya tenemos nuestro punto B, pasamos al agujerito siguiente haciendo un punto bajo, y comenzamos a tejer detrás del abanico. Entonces repetimos 3 cadenas y finalizando la vuelta hago punto bajo, las últimas 3 cadenitas y un punto bajo acá sobre el punto bajo. De esta manera aquí tengo 1, 2, 3 y los 4 agujeritos. Hasta el momento esto se ve así, fíjense. Esto se va a ir viendo de esta manera. Y ahora los puntos B están aquí entre los abanicos. Significa que ahora en la parte de acá vamos a hacer los abanicos y vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Bien, entonces comenzamos la vuelta número 6 repitiendo la vuelta número 2. Hacemos una cadenita, giramos en la parte de acá punto bajo sobre el punto bajo. Hacemos otro punto bajo aquí adentro y vamos a tejer 3 cadenas, punto bajo en el agujerito, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito. Y ahora de este costado voy a tener 1, 2 y 3 agujeritos nada más. Como ya llegué al punto B, repito exactamente lo mismo que hice acá, tejiendo 7 puntos altos. Pasamos al agujerito siguiente haciendo un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora entre abanico y abanico voy a tener 2 agujeritos. Sigo repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y finalizamos la vuelta tejiendo un punto bajo acá en el centro y un punto bajo sobre el punto bajo. Bien, de esta manera se ve esta vuelta. Fíjense que ya nos va a ir dando la forma que queremos como estos abanicos en relieve. Ahora repetimos la vuelta de la puntada picot. Tejemos como siempre una cadenita, giramos, punto bajo sobre el punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el primer agujerito, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. De esta manera conservamos los mismos 3 agujeritos acá en el comienzo. Y repetimos la puntada picot al igual que hicimos en la parte de acá. Y cuando finalicemos esta vuelta, recuerden que siempre finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Y bien chicos, acá finalicé exactamente como les comenté. Hacemos como siempre una cadenita, giramos. Bueno, de ahora en adelante les quiero enseñar
Lo único que vamos a hacer es repetir. Vamos a repetir esta misma secuencia la cantidad de veces que queramos hasta lograr el largo deseado. ¿Sí? Yo voy a hacer un par de secuencias más, pero les voy a enseñar cómo vamos a comenzar esta siguiente. Entonces teníamos una cadenita, giramos, hacemos allí mismo un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el primer agujerito, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente, 3 cadenas y punto bajo en el siguiente. Mantenemos los mismos 3 agujeritos acá en el costado. Ahora vamos a realizar los puntos altos en relieve, los mismos que hicimos en la parte de acá. Enlazamos y en el primer punto hacemos el primer punto alto en relieve, 3 cadenas. Aquí saltamos un punto, tejemos en el tercero, cuarto y quinto puntos altos en relieve separados con 3 cadenas. 3 cadenitas, saltamos el punto alto número 6 y en el 7 hacemos el último punto alto en relieve. Luego, sin hacer cadenas de separación ni nada, enlazamos y hacemos el punto en relieve en el primer punto alto. ¿Sí? Aquí nos va a quedar una especie de unión. Seguimos repitiendo hasta finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Y bien, chicos, de ahora en adelante, como les comenté, es cuestión de repetir, pero quiero enseñarles esta secuencia. ¿Sí? Vendría siendo la tercera secuencia de abanicos. Finalizamos acá y tenemos los 3 agujeritos, ¿verdad? Entonces, hacemos como siempre una cadenita, giramos, hacemos punto bajo sobre el punto bajo, 3 cadenas, hacemos allí mismo en el primer agujerito un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo en la parte de acá. Tenemos igualmente los 3 agujeritos, ¿verdad? Pero fíjense que los abanicos están uno acá y el otro acá. Tenemos que crear el otro en la parte de acá para que me quede simétrico con el primero. Entonces, luego de los 3 aritos, vamos a repetir la vuelta número 1, ¿sí? En la que hacíamos punto bajo 3 cadenas, punto bajo 3 cadenas, punto bajo 3 cadenas y punto B. Ya tenemos aquí los 3 agujeritos y el punto B, fíjense dónde lo vamos a hacer. Enlazamos y aquí en donde tenemos este punto bajo, fíjense, este punto bajo que está acá, allí vamos a realizar nuestro punto B. Punto alto, 3 cadenas, punto alto. ¿Sí? Y nos queda como la vuelta número 1, que teníamos 3 agujeritos y un punto B. 3 agujeritos y un punto B. Hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y llegué a la unión que tengo acá de los 2 abanicos. Acá voy a realizar el punto B. Punto alto, 3 cadenas y punto alto. De esta manera acá entre B y B sigo manteniendo los 3 agujeritos y eso es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Como les comenté, vamos a seguir dando vueltas una y otra vez hasta tener el largo deseado. Yo voy a dar una, de repente 2 secuencias más porque este top no lo vamos a querer tan largo y volvemos para continuar con los ojales que van a ir en la parte de acá. Como les comenté, hice 4 secuencias de abanicos. Se ven de esta manera. Para que tengan una referencia, estas 4 secuencias miden desde acá, desde la base de la copa, hasta la parte de acá, 14 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para un top de esta talla. Recuerden que lo pueden hacer tan largo como deseen. Y para realizar los ojales, desde acá, desde donde estamos, del último puntito, hacemos una cadenita y vamos a comenzar a tejer puntos bajos, ¿sí? Estos puntos bajos debemos contarlos porque del otro lado tenemos que hacer la misma cantidad. Entonces
vamos a ir haciendo un punto bajo. Fíjense, en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, pero allí se nos van a ir presentando los agujeritos y en cada uno de ellos vamos a realizar estos puntos bajos. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, yo tengo en la parte de acá 18 puntos bajos. Bien, para hacer los ojales tejemos 2 cadenas, giramos. Estas 2 cadenitas me cuentan como un punto alto, entonces tejemos en el agujerito de al lado un segundo punto alto, cadena de separación, enlazamos, saltamos un punto y vamos a tejer 5 puntos altos seguidos. Luego de los 5 puntos altos seguidos hacemos una cadenita, saltamos un punto y repetimos 5 puntos altos seguidos. Pueden hacerlo de 5, de 6, de 3, de 4, todo depende de la separación que ustedes quieran entre ojal y ojal. Bien, y cuando lleguemos al final, fíjense, los ojales se ven de esta manera. Para reforzarlos tejemos una cadenita, giramos y simplemente vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del agujerito. Seguimos repitiendo hasta finalizar y al finalizar tejemos el último punto bajo y nuestros ojales se ven así. Con este punto bajo ya quedan bien reforzaditos. Ya podemos cortar esta hebra, hacemos una cadenita, la sacamos un poquito larga y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero en el otro lado. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos los ojales de ambos lados, se ven de esta manera. Bien, ahora vamos a sacar las mangas, unas pequeñas tiras que van a salir desde acá y van a conectar en la parte de acá. Para ello vamos a medir desde donde finaliza la copa y vamos a medir desde donde nos llegue la copa hasta la parte de atrás. Cuando lo coloquemos así, medimos hasta donde comienza el top en la parte de abajo. Bien, esa es la medida que vamos a tomar en cuenta. Y para realizar estas tiras, entonces, vamos a dejar en la parte de acá la hebra un poco larga, ¿sí? Y luego les enseño por qué. Fíjense, aquí tengo una hebra un poco larga y vamos a realizar el nudo deslizado. Y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que vamos a hacer es la medida que acabamos de tomar, ¿sí? Aquí sí les sugiero que se midan porque esta medida es muy propia para cada una. Algunas veces puede resultar muy corta o algunas veces nos puede resultar muy larga. Por ello les recomiendo que se midan. Recuerden que estas cadenitas tienen que ser múltiplo de 10 más 7, ¿sí? Porque para esta pequeña manga también vamos a repetir el patrón que recién acabamos de finalizar en la parte de acá del top. Entonces yo voy a seguir tejiendo cadenitas hasta tener la medida que yo necesito. Para la talla M son aproximadamente 34 centímetros y 76. Yo acabo de realizar 76 cadenitas. Entonces para medirlas tomamos nuestra cinta métrica. Yo tengo que llegar para la talla M hasta 34 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo. Hice 76 cadenitas y ya les comento por qué hice las 76. Lo mido, lo estiro un poquitito, lo estoy estirando muy poquito y aquí tengo mis 34 centímetros en cadenas, ¿sí? Por referencia, solo por referencia, una talla S puede llegar hasta 33 o 32.5 centímetros, una talla L hasta 35, una talla XL hasta unos 36 centímetros. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar puntos altos, ¿sí? Pero recuerdan que cuando hacemos puntos altos se nos incrementa un punto alto más. Entonces, al yo tener 76 cadenitas y cuando comience a hacer los puntos altos, como se me va a incrementar uno, al final voy a tener mis 77 puntos altos que son múltiplo de 10 más 7. Bien, entonces, para hacer esto, sujeto a la última cadenita, hago las 2 cadenitas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto
enlazo y en la última cadenita que sujeté, o sea, en mi cadena número 76, allí hago el siguiente punto alto y de esta manera ya llevo 2 puntos altos porque las 2 cadenitas me incrementan un punto más, ¿sí? Si acabo de tejer en la cadenita número 76 un punto alto, este viene siendo mi punto alto número 77. Aquí sí les recomiendo que tengan múltiplo de 10 más 7. Y continúo tejiendo puntos altos de manera normal porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo la vuelta con puntos altos y luego comenzamos a tejer hacia acá. Pueden hacer 1, 2 o 3 secuencias, las secuencias que deseen. Yo creo que voy a hacer unas 2 secuencias para esta pequeña manga, pero vamos a repetir exactamente lo mismo. Acá en pantalla les estoy colocando el minuto al que se deben de volver para que comiencen a tejer nuevamente esta parte. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la tira y se ve de esta manera, fíjense. La hice únicamente con 2 secuencias. Como les comenté hace un momento, las pueden hacer con 2, 3 o la cantidad de secuencias que ustedes deseen. Ahora, para cortar esta hebra, hacemos una cadenita y esta hebra también la vamos a sacar bastante larga. La dejamos bastante larga al principio y ahora, porque con esta hebra vamos a aprovechar de hacer la costura en las copas. Bien, entonces vamos a realizar otra exactamente igual con la misma cantidad de puntos y todo. Y una vez que tengamos ambas tiras listas, estas van a ir de esta manera. Vamos a colocar la primera, nos aseguramos de que los abanicos queden hacia la parte de afuera. Buscamos nuestra agujita lanera, la enhebramos. Fíjense, aquí tenemos la puntita de la copa, lo vamos a colocar así. No lo podemos coser así porque aquí estamos por el derecho. Bien, entonces le damos vuelta, lo traemos hacia acá. Aquí está mi hebra y lo vamos a coser desde el centro de la copa hacia acá. Entonces, como mi hebra está aquí, me devuelvo por el primer puntito, atravieso la aguja en el centro de la copa y voy a comenzar a hacer la costura en punto por punto hasta llegar a acá, ¿sí? Pero fíjense que en la copa, en la parte de arriba, se nos hace como una cadenita. Entonces solo vamos a tomar la de acá, la que está hacia adentro. Tomamos la que está hacia adentro junto con la hebra que está acá de la parte de la tira. Vamos a ir ajustando cada puntito que vamos haciendo. Tomamos el punto de la tira y el punto de la copa. Ajustamos y de esta manera nos vamos a asegurar de hacer costura por costura en cada uno de los puntitos. Y bien chicos, una vez que llegamos al final, antes de hacer el remate, verificamos la unión, que no nos haya quedado ningún agujerito. Y para hacer el remate, entonces nos devolvemos en algún punto y antes de cerrar este agujerito, pasamos la aguja por allí. Esto lo vamos a ajustar bien. Y comenzamos a ocultar la hebra en algunos puntos. Siempre que nos queden hebritas por allí sueltas, lo que vamos a hacer es ocultarlas. Y cuando ya hayamos ocultado lo suficiente, podemos cortar esta hebra. Y bien chicos, entonces una vez que colocamos vamos a posicionar la parte de atrás de la tira. La colocamos de esta manera porque ella va a ir así. Entonces a esto le vamos a dar vuelta. Esto en la parte de la espalda va a ir así, fíjense. Va a ir de esta manera, ¿sí? Y la tira la vamos a traer acá. Bien, fíjense que tengo acá por el derecho y acá por el derecho. La tira me debe de quedar aquí.
No la vamos a llegar completamente al borde del ojal, sino hasta acá, hasta donde tenemos los puntos bajos. Recuerden que hicimos una vuelta con puntos bajos. Bueno, allí en ese puntito bajo es donde vamos a hacer la costura. Entonces enhebramos la aguja nuevamente, posicionamos. No puedo hacer la costura así porque estoy por el derecho, entonces voy a colocar esto así y voy a coser por el revés, pero me voy a asegurar que todo me quede bien alineadito. Voy a seguir cosiendo hasta llegar acá, hago el remate y colocamos la otra tira. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado ambas costuras, lo único que nos queda por hacer es la tira para sujetar este top en la espalda. Para ello se fue una tira sencilla de cadenas con 4 hebras. Esta mide 1 metro y lo único que nos queda por hacer es trenzarlo. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.